adolescencia es una etapa de la vida no siempre muy bien comprendida y que bien podríamos ocuparnos en conocer para poder comprender y para poder llevarnos mejor con el joven que está en vías de convertirse en un adulto. Hoy aquí en Conversando con Mario Guerra, adolescencia, oportunidades y riesgos. Estamos aquí en Conversando con Mario Guerra, bienvenidos una vez más, y el día de hoy vamos a hablar acerca de la adolescencia, oportunidades y riesgos que tiene esta etapa de la vida. Y yo quisiera decirles que, bueno, no vamos a llevar la adolescencia fuera de lo que es la vida de los seres humanos, como una cosa rara, como una cosa que preferiríamos quedarnos dormidos y levantarnos cuando fuéramos adultos, o que el adolescente se levantara ya siendo un adulto. Vamos a hablar de esta etapa como una etapa tan importante para la formación de la personalidad, que está descrita como la segunda de las más importantes. Es decir, la infancia temprana es una fundamental, sobre todo donde se fundamentan los apegos, donde se fundamentan las seguridades, pero en la adolescencia es donde se va a forjar mucho la personalidad del individuo. El cerebro todavía se encuentra en formación y esto es bien importante conocerlo. Es bien importante porque hay una parte del cerebro que nos hace ser más racionales, más adultos, que es la corteza prefrontal, y esa todavía tarda en madurar. No madura sino hasta alrededor de los 23 a los 25 años de edad. Es decir, nosotros no vamos a poder prever consecuencias de nuestros actos plenamente, tomar responsabilidades serias hasta que esa parte del cerebro no madure. Ese es uno de los grandes riesgos de la adolescencia, que todavía está en formación el sistema nervioso, que todavía la persona no puede bien a bien comprender. Por eso cuando al adolescente le hablamos de futuro, piensa que si no estudias, no vas a ser una persona en la vida, no vas a tener nada, no nos entiende, le estamos hablando en chino. A final de cuentas, lo que importa para el adolescente es el aquí y el ahora, y no lo que va a pasar en 10 o 15 o 20 años, que no le es tan importante, pero no porque no le importe, no porque sea, pues una persona que no le importe la vida, sino simplemente es porque no tiene la capacidad, la maduración neurológica de comprenderlo. Entonces, tenemos que entender esta parte de la adolescencia como un elemento donde habrá que hablarles en un idioma distinto, habrá que hablarles de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a lo que les es importante y no necesariamente a lo que a los adultos nos importa, que es qué vas a hacer mañana, de qué vas a vivir, vas a tener una pareja, mira nada más, con tu cuarto hecho un desastre, no vas a poder llevar orden en la vida. Eso no es importante para ellos. Y entiendo que tenemos nosotros que educar y tenemos que formarlos, pero siempre tratando de traducir qué es lo que nos pueden comprender, qué es lo que a ellos les va a interesar. Entonces, es fundamental conocer qué piensa el adolescente, qué pensamos nosotros respecto a eso y crear un idioma intermedio donde podamos comunicarnos con ellos. Pero, ¿qué pensamos nosotros de la adolescencia? ¿Qué piensas tú de que es un adolescente? ¿Cómo se vive esto? Vamos a escuchar qué tiene que decirnos la gente allá afuera, vamos a un sondeo y regresamos en un momento más aquí a Conversando con Mario Guerra. Como una etapa muy bonita. Como una etapa bien difícil. Bueno, como la mejor etapa de la vida. Unos cambios muy fuertes en los jóvenes, ¿eh? Oye, es tan difícil. Yo creo que es un tanto ponernos un poco en su lugar. Yo creo que no es difícil, lo que pasa es que a veces no les ponemos atención. No es difícil. Bueno, yo ya tuve mis hijas adolescentes y nada más es cuestión de platicar mucho con ellos. Son explosivos. Que se diera cuenta que tiene en sus manos el rumbo de su vida. Educarlo con ejemplos en la casa. Que hay que escucharlo. Hablar mucho con ellos, hay que platicar mucho con un chamaco. Ya escuchamos estas respuestas de cómo defines un adolescente, pero me llama mucho la atención esta de ¿qué le dirías a un padre que pues ha perdido el control ante su hijo adolescente? Y estamos pensando en la adolescencia en controlar al joven, en tratar de meterlo en cintura, en tratar de llevarlo con las riendas apretadas, a veces se dice, para que vaya en disciplina, para que vaya en control, y creo que eso no va a funcionar mucho. No va a funcionar mucho porque si bien tú puedes tener un poder físico, económico o presionar con permisos, que es lo que solemos hacer, a final de cuentas el generar control pues va a generar resistencia. ¿Quién quiere dejar ser controlado? Dímelo tú que nos estás viendo. ¿Te gustaría que te controlaran? ¿Te gustaría que te dijeran qué es lo que tienes que hacer, cómo, cuándo y dónde? Y que todo lo que haces y te dicen está mal. Si somos adultos, recordemos que pues tenemos que tener una memoria un poquito más larga. ¿Qué pasaba cuando éramos adolescentes? ¿Qué era importante para nosotros?
los cambios físicos, bueno, que no nos saliera un granito en la cara el día de la fiesta porque era una tragedia nacional. El que me cortara el novio o la novia también se convertía en un elemento bien importante que nosotros los adultos ahora tendemos a minimizar. Decimos que son cosas de niños, que cómo es posible, que ya vendrá otra persona que les quiera, que un granito no es una tragedia, que lo que importa es la escuela, que lo que importa es el estudio, la disciplina y no estar pegado todo el tiempo en los videojuegos. Y realmente, pues sí, el cerebro adolescente necesita una diversidad de estímulos y lo que le demos en esta etapa del desarrollo sí va a ser importante y determinante en cómo se va a llevar en la vida adulta, pero no a base del control, no a base de la imposición, sería a base más de un diálogo. Ahora, como dije hace un momento antes del sondeo, tenemos que partir del hecho que la etapa de la adolescencia no es una etapa aislada, que no es algo que extraemos de la vida y lo ponemos aquí como una cosa rara a no comprender o a tratar de descifrar. Esto es una consecuencia de la adolescencia, es una etapa de transición entre la infancia, entre la niñez y un poco lo que se va a convertir en la vida adulta. Entonces, mucho de lo que pasa en la adolescencia está determinado por cómo se llevaron las cosas en la infancia, cuál era el nivel de comunicación que teníamos con el niño, cuáles eran los permisos que se les daba, las oportunidades, qué tanto se le permitía explorar, qué tanto se le permitía en cierto momento poder hacerse cargo de ciertas cosas, o se le decía no puedes, tú no, hazte para allá, aquí no opines, esto es cosa de adultos. Entonces mucho va a ser esta parte de cómo recordamos esa crianza, qué tanta oportunidad le dábamos al niño para expresarse y qué tanta no, y qué tanto podía él también ver cómo era el clima familiar, cómo se resolvían los conflictos en la casa, hablando o aislándose. ¿Cómo se resolvían los problemas cuando se presentaban? ¿Con castigos y regaños, con imposición autoritaria de por qué lo digo yo? ¿O buscando razonar con él? Entonces, aquí estamos sustentando la adolescencia derivada de cómo se llevó la infancia, que eso es bien importante. Ahora, no vamos a satanizar la adolescencia, es una edad, es una época de la vida, una etapa del desarrollo tan rica, porque es una etapa de gran creatividad. Es una etapa de mucha solidaridad, gran lealtad con los pares, con los amigos y mucho altruismo por parte del adolescente. Se vuelve muy creativo, tiene grandes ideas. Pensemos que el adolescente puede volverse muy soñador, pero no un soñador inútil, un soñador que va a soñar cosas irracionales. Es un soñador que quiere cambiar el mundo. Es un soñador que sabemos que grandes movimientos sociales que se han dado en el mundo han venido a partir de los jóvenes, a partir de personas de menores de 25 años que han empezado, si lo queremos ver así, revoluciones de todo tipo. Y no me refiero a revoluciones armadas, revoluciones culturales, revoluciones del pensamiento, revoluciones con la música. Entonces, si no fuera por los adolescentes, por los jóvenes, no tendríamos esta capacidad creativa los seres humanos tan grande que tenemos y que nosotros los adultos a veces queremos limitar y queremos coartar en aras de que tienes que portarte bien, de que tenemos que meterlos en un sistema. Y yo sí creo que es necesario darle al adolescente la oportunidad de estar en un sistema, de que aprenda reglas para convivir, pero como dije, no a base de la imposición, no a base del regaño, sino a base de algo que yo llamaría la seducción, de lo que les voy a hablar en un momento más a mayor detalle. Entonces, esta parte de no tratar de forzar, pues se convierte en una tarea mucho más difícil, porque es más fácil decir lo que no tienes que hacer que yo tratar de invertirle tiempo en ver cómo te entiendo, cómo me hago entender, cómo te comprendo y cómo te voy a ayudarte a que me comprendas mi punto de vista adulto. Es una gran riqueza de elementos que hay que ver alrededor de la adolescencia, que bueno, que no acabaríamos, pero vamos a tratar en un momento más de seguir hablando de esto. Yo les recuerdo, por cierto, en nuestras redes sociales, hablando de adolescentes, de jóvenes que se mueven tanto en eso, tenemos redes sociales para que nos escriban, nos den sugerencias, para que nos hagan comentarios, nos pidan temas y también para que puedan venir o llamarnos aquí al programa para poder venir a exponernos sus casos, sus temáticas que tengan que darnos. Bueno, pues yo estoy aquí, recuerden, estamos en Conversando con Mario Guerra, vamos a un corte y regresamos en un momento más. Volvemos.